José, José, Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? De que tenía mucho aire dentro. Ah, Tenía mucho aire. Como un bebé, ¿lo doy así? no, sí, el idiota soy yo por preguntar. Sale el aire. Oye, vamos a ver 2 manifestaciones simultáneas y conectadas, aunque no lo parezca, ¿vale? Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Sociología, clase, dictado otra vez. Dictado nuevamente. Tras las esvásticas, Pueden mira, sacar el cuaderno, el bolígrafos. pueden ir sacando el cuaderno y los bolígrafos, ¿vale? Esto es Irán. Hay gente ahí, ¿eh? ¿Vale? Irán, ¿vale? Irán. República Islámica de Irán. Esto, Madrid. ¿Vale? Vale, vale. Primera comparación, o sea, 2 manifestaciones que suceden a la vez, ¿vale? Irán ¿Eh? y Madrid. En Irán están protestando contra el régimen de los ayatolás. Económicamente el país está en la puta mierda. Ujú. El riad se ha desplomado su valor. No tiene mucha Está agua. fatal. El agua creo que no está muy bien por ahí. Mal de agua, peor que Murcia. Ujú. Y un hartazgo en el que las nuevas generaciones de iraníes dicen, pero esto de la Sharia y del islamismo como forma de organización social, ¿qué mierda es? Mm. Entonces, en Irán está habiendo desde hace ya 13 días unas manifestaciones inmensas en las que se han quemado edificios públicos, está habiendo una represión bestial. La última vez que he mirado ha sido esta mañana, pues iba ya por 45 muertos, Madre mía. muchísimas detenciones. Y lo otro es una protesta en Madrid que nos va a explicar, como no, nuestro corresponsal en la Progrez, Ujú. corresponsal en la Progrez, Pablo Fernández. Oh, oh. Es que esos países que ha dicho Patricia no están cometiendo un genocidio. Yo lo que estoy de acuerdo, Bueno, por ejemplo, pero es la decisión. atentan contra los derechos La humanos. Es que hay decisión, muchos la motivos por decisión, los que la echar a un decisión, país. si me dejas, Patricia, un segundo, yo, por Sí. ejemplo, estoy muy de acuerdo con la decisión de Radio Televisión Española de no participar en Eurovisión si participa el Estado terrorista y genocida de Israel. Sí, La comparto y estoy fantástica muy medida, orgulloso ha cambiado de el que Televisión mundo. Española no participe. Creo que en las competiciones deportivas ningún equipo español debería jugar en competiciones en las que estén equipos israelíes. Lo decíais muy bien. El genocidio continúa. A pesar de la propaganda de Netanyahu y de Trump de que ya no es genocidio, el genocidio sigue continuando. El exterminio del pueblo palestino continúa a día de hoy. O sea, que la manifestación de Madrid era por lo del Maccabi. Sí, Ah, vale. sí, la manifestación en Madrid era porque jugaba el Maccabi, el equipo israelí de Tel Aviv, me parece, ¿no? El Maccabi. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Dime. Que, ¿tú sabes dónde jugó el Maccabi hace 2 días? 2 días antes, ¿Dónde? en Barcelona. Ah, claro, que el Barcelona está también en la Euroliga esa, claro. Protestas no hubo, ¿No? ¿no? En Madrid sí. Y entonces la brújula moral invertida que representa nuestra izquierda radical, mientras en Irán se está manifestando una sociedad
Y hemos visto imágenes tan acojonantes como estas que os voy a enseñar. Mientras estamos viendo imágenes como estas, Un fotón, ¿eh? fotón, imágenes que le darían a la izquierda radical española la narrativa hecha, porque tenemos un régimen teocrático absolutamente represivo, con una policía de la moral que persigue en particular a las chicas que no quieren vivir bajo los preceptos del Islam más despendolado. Ujú, Entonces tenemos esas imágenes y esa protesta ujú. y la represión terrorífica que está utilizando el Estado de Irán contra su propia población y en particular contra la población femenina, aunque hay que decir que si vamos a los muertos están matando muchos más hombres que mujeres, Vaya. pero si tenemos la narrativa ya hecha, oye, chicas persas increíbles liberándose del yugo del patriarcado más tenaz Claro. y de una machocracia de ayatolás, ¿no? Que obligan a las mujeres a vivir bajo ese yugo, mientras tenemos esa narrativa haciéndose sola con unas manifestaciones brutales y con una represión brutal contra esas manifestaciones en Irán, tenemos a nuestra izquierda radical española moviendo manifestaciones contra un partido de baloncesto. La foto esta es que podía ser portada de un disco de Reincidentes de una época pasada, ¿te acuerdas? Sí o de siniestro total, ayatola no me toques la pirola, ¿no? Sí, claro, pero eso, la tía encendiéndose un piti con el tirano ardiendo, ¿sabes? O sea, es izquierda pura. Es izquierda pura, es que la narrativa se la dan hecha. ¿Por qué la izquierda, mientras pasa esto? Bueno, vamos a revisar, o sea que nos equivoquemos, vamos a hacer justicia. Irene Montero, vamos a ver en los últimos 12 días qué dice sobre Irán. Vale, retuitea a su marido. Nazis, vale, está llamando nazi a Trump. 1938, bien. Sí. A Belarra, que los fondos buitres. Sí. Terrorismo de Estado por lo de la policía aduanera esta, que realmente lo de la policía aduanera vamos a hacer otro vídeo. Sí, el vídeo Eso ese del ICE es durito, sí. parecen los camisas pardas esos tíos, ¿eh? Ujú. O sea, eso sí que me recuerda a mí, a los nazis. Pero bueno, haremos un vídeo de eso. Por cierto, paréntesis, quien diga que lo del tiroteo a la señora esta del coche es en defensa propia, que se vaya a otro canal. ¿Esta mierda va a ser eso en defensa propia? ¿Estáis gilipollas o qué? Unos matones. Este domingo va a estar en Zaragoza, en el Centro Cívico La Almozara, Muy bien. ¿vale? Buen sitio, Zaragoza. Ni una menos. Ah, La encabeza Andalucía porque está Moreno Bonilla, que mata más mujeres en Andalucía, ¿vale? no me vas a comparar a Moreno Bonilla con los ayatolás. No, hombre, hombre, por favor. Minneapolis, Volvemos al ICE, sí. ¿vale? La policía migratoria, de nuevo. Oye, que esto está muy bien que lo saque Podemos y lo deberían sacar todos, porque lo de la policía está para. Pues, que es que parece una cosa parapolicial realmente. Pero bueno, vemos que Irene está conectada con la realidad internacional, ¿eh? Minneapolis, Ujú. Europa debe hacer frente a Trump, seguimos en lo internacional, Ucrania, perfecto, internacional, el próximo presidente de Colombia, muy bien, Rusia y Estados Unidos, Ucrania, Está full internacional, ¿eh? está full internacional, ¿verdad? Pero qué curioso, ¿no? Ah, bueno, Moreno Bonilla y el Sí, blackface. esto es local, pero Esto ofende mucho. En Minneapolis ha ofendido mucho esto. Y Europa, y Trump, y Estados Unidos, la OTAN, y Venezuela, invasión total, Chamberlain, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, sabéis que esta gente son como un banco de peces. Entonces, sabemos que si Irene Montero no ha tuiteado sobre Irán, significa que ningún podemita ha tuiteado sobre Irán. claro. En el momento en que Irene Montero tuitease sobre Irán, la podemia entera tuitearía sobre Irán. Hay que preguntarse, ¿por qué no lo están haciendo? Mm. 13 días, repito, de protestas masivas en Irán, con las mujeres en un papel bastante protagonista
aunque la represión la sufren de una manera desmedida los hombres que están con ellas en las manifestaciones, pero claro, ellas son las que viven en un estado que oprime de una manera absolutamente efectiva e indiscutible a las mujeres por razón de su sexo. O sea, con esto encima de la mesa nos encontramos con que Irene Montero y la Podemia en general no han hecho ni una sola alusión. Dices, no, es que están metidos ahora mismo en temas muy urgentes. Claro, Por ejemplo, el partido de baloncesto. muy urgente. Por ejemplo, el asesinato de la mujer en Minneapolis. Por ejemplo, intentar justificar que lo de Venezuela no es una dictadura. No. Tampoco, por lo que sea, esta mañana se están liberando, han hecho una liberación. Bueno, no es una liberación de presos lo que ha hecho Venezuela, lo que ha hecho Delcy. Es una excarcelación Ujú. de algunos de los presos que hay metidos en las cárceles políticas de la tiranía de Venezuela, pero es una excarcelación y no una liberación porque no están amnistiados y sus causas siguen en marcha. Ujú. De manera que no recuperan su libertad al salir, sino que simplemente salen de prisión, pero no se les permite reintegrarse en su vida y mucho menos en su actividad política. Tampoco hay en el timeline de Irene Montero y por tanto tampoco en el timeline de la Podemia comentarios sobre este asunto, si no es para, como están haciendo en Televisión Española, decir que todo es gracias a Zapatero. Qué casualidad que Zapatero, justo cuando Trump se lleva a Maduro, y no en los años anteriores, No. es cuando, con su increíble capacidad de negociación, va a sacar a los rehenes del chavismo. Bueno, este es el panorama que tenemos montado internacional, en el que descubrimos que tampoco los medios de comunicación, los legacy media, están dando a lo de Irán demasiada Ya, importancia. eso es un poco raro. Vamos a ver, Le País. Venezuela libera a 5 presos. Vemos, en el primer scroll no aparece Irán, ¿verdad? Nada, Colombia, Estados Unidos, Venezuela. Por aquí tampoco. Rusia vuelve a atacar Ucrania. Es verdad que el tablero internacional está para llenar periódicos. Pero bueno, Ujú. y aquí ya, sí, bajando, encontramos Ah, mira. que las protestas en Irán se recrudecen con más de 40 muertos en todo el país. ¿Y qué nos cuentan en el país? Pues que el régimen clerical iraní ha cortado el jueves el acceso a Internet. Hay vamos, no sé hasta qué punto es cierto, pero se veían en unos vídeos, que no, lo que pasa es que no he podido comprobar si son de ahora y son de Irán o son de otra parte, pero se veían los satélites estos Starlink, no sé si los va a mandar Elon Musk para allá. Sí, se hablaba anoche de eso. Sí, pero vamos, no lo tenemos confirmado. No. Bueno, el acceso a Internet cortado, la represión brutal. Aquí, pues eso, mira, 34 manifestantes y 4 miembros de las fuerzas de seguridad muertos. Yo había leído cifras más altas anoche, no sé si son... Aquí ahora han hecho el trabajo de verificación, o sea que 2.200 detenidos. Ujú. Bueno, las expectativas de los jóvenes, lo que habíamos dicho. Vamos a oír a Goldi Gamari, que es una mujer iraní que cuenta aquí por qué están protestando. Vais a notar que en su forma de decir contra qué están protestando, que no es solo que estén protestando contra esto, pero en las manifestaciones hay gente con distintos intereses, ¿no? Pero vais a notar Ujú. que ella habla con unas palabras y con una claridad que muchas veces en el terreno europeo, en el terreno occidental, no vamos a encontrar esa claridad. No vamos a encontrar ciertas palabras de manera tan contundente. Vale. Iranian here with another pro tip for anyone who's not from the Middle East. This is it. I'm calling it. This is it. We are in the middle of the Iranian Revolution. After 47 years of Islamic oppression by those terrorist ayatollahs, this is it. Iranians are rising up. Iranians are fighting back.
It's full-on civil war in occupied Iran right now. This is the moment that we Iranians have been preparing for the last 47 years since the Islamic Republic occupied our country back in 1979. Iranians are fighting back against Islam, they're fighting back against the Islamic Republic, they're fighting back against Sharia law. It's literally Iran versus Islam. It's absolute chaos in the country right now, but Iranians are fighting back. We are literally witnessing history in the making. What's happening right now in occupied Iran, I'm telling you, this is going to be bigger than the fall of the Berlin Wall. The fight's not over yet. We're literally in the final battle right now. This is the final push. Pray for Iran. Pray for Iranians. We're literally fighting for our existence right now because it's now or never. And now you know. ¿Qué has notado? Me ha parecido, sí, un pelín más contundente que El País, la verdad. Ligeramente, ¿eh? Un pelín más contundente que cualquiera aquí. Porque fíjate cómo está cambiando el marco de lo que... Es que esto es muy interesante. Normalmente cuando vemos a una mujer velada al estilo iraní, el velo iraní lo vemos ya por Europa desde hace muchos años. O sea, muchos de los velos que llevan, por ejemplo, las marroquíes, no son de la cultura marroquí, son una cosa política y viene de países como Irán. Hay dos ramas, la saudí y la iraní, que han expandido por el mundo la versión más retrógrada de vivir la religión islámica y más política de vivir la religión islámica. Y entonces el velo muchas veces es un símbolo político más que religioso y, por supuesto, político-religioso por encima de cultural. Obviamente. Porque hay musulmanas de muchos países donde el velo no se usaba o no se usaban esos tipos de velos y esas vestimentas, ¿no? Por ejemplo, el burkini, todos esos inventos. O sea, el burkini es un invento iraní. No es algo cultural. Es algo político y es algo islamista que no islámico. Vale. Porque dentro del Islam había muchas culturas diferentes. Cada país tiene su cultura. Cada región tiene su cultura. Y lo que se ha hecho es que estas corrientes políticas, tanto de la parte saudí como de la parte enemiga de los saudíes iraní, se han ido expandiendo por el mundo musulmán en todos los países para vivir de una sola forma. Pero lo que nos está diciendo esta activista, y cambia totalmente el marco europeo, es que esto ni siquiera es cultura iraní. En el 79, los ayatolás con la revolución tomaron el país. Tomaron un país persa, donde la religión mayoritaria era el Islam, pero de la misma manera que en España la religión mayoritaria es el cristianismo, y si un grupo de ayatolás cristianos hubiera tomado el poder en el año 79 y nos hubiera obligado a vivir con la toga, diríamos que ese grupo de cristianos integristas que nos gobierna tomó el país. No diríamos que es nuestra cultura. Diríamos, nos obligan a vivir como ellos políticamente y religiosamente quieren que vivamos. Unos amis, por ejemplo. Unos amis, los amis malignos. Claro, y las mujeres con el pañuelito amis, y el vestido ese largo, y... Exactamente. O que hubieran cogido papeles medievales y tuviéramos que vestir como en la época medieval. Lo que sea. Vale, vale. Pero no diríamos que es nuestra cultura. Claro. Diríamos, nos la están imponiendo. Bueno, pues eso es lo que está diciendo esta chica. Esto es lo que está diciendo esta chica, que vive en Irán y que vive las protestas de estos días como una revolución de los iraníes contra el Islam. Sí. Lo dice así de claro. Sí. ¿Quiere decir eso que el Islam no es la religión mayoritaria de los iraníes y no lo era antes de la revolución islámica de los ayatolás? No. Pero el Islam como forma de organización social y política es una imposición de la revolución de Khomeini en el año 79 y en adelante. Esto se ve muy bien en el cómic
Persépolis, Muy bueno. que yo creo que es lo más socorrido, porque mucha gente lo conoce, hay también película, pero se ve muy bien como en un país persa, un país con un desarrollo intelectual de las mujeres Ujú. que no había en aquella parte del mapa. Un país muy avanzado en el sentido de la igualdad, muy avanzado en el sentido de la educación. Un país que en los años 70 podía equipararse un poco, por ejemplo, a España. Claro. En el año 79, la revolución de los ayatolás, la revolución islámica, que contó con la colaboración, por cierto, de la izquierda comunista iraní, Sí. y que fue la izquierda comunista iraní la primera en ser masacrada una vez que la revolución triunfó. En aquel momento lo que ocurrió fue que un pequeño grupo de integristas convirtió un país plural en una fotocopia de sus prejuicios políticos y religiosos. Y eso es lo que ahora, sobre todo las jóvenes, pero también las viejas, porque hemos visto en las manifestaciones todo tipo de personas. Hemos visto también en las manifestaciones a clérigos religiosos, Ujú. clérigos islámicos, hartos de esta invasión de los ayatolás, de su corrupción, de la evidencia de que no saben llevar un país. No. Pues hemos visto a toda esa gente en las manifestaciones y por lo que sea, estas imágenes no tienen suficiente potencia para abrir los telediarios. Pueden pasar dos cosas. La explicación más sencilla de que esto tenga poca presencia es que nos pilla mucho más cerca Rusia, nos pilla mucho más cerca Venezuela y nos pilla mucho más cerca Groenlandia. Sí, Esa es una. puede ser. La segunda es que estas manifestaciones, que llevan ahora 13 días, no son las primeras ni las últimas. Desde hace años, Irán vive permanentemente grandes movilizaciones callejeras. ¿Acordaos cuando mataron a la chica aquella en la comisaría de la Policía de la Moralidad? Joder. Hemos visto más veces a las mujeres quemando sus pañuelos, sus chadores. Hemos visto más veces movilizaciones callejeras y represión del régimen. Yo no sé si estas movilizaciones, como dice Golda Gamari, son las definitivas, espero que sí. Ujú. El heredero del Shah desalojado por la revolución islámica, Correcto. está vendiéndose ahora, pues como pidiendo que despierte el león, pues, la bandera monárquica anterior a la revolución, en vez de salir las letras de la revolución islámica, salía un león. Sí. Pues es el Shah, el heredero del Shah está pidiendo al león que despierte. El león se ha convertido en una especie de símbolo de estas manifestaciones callejeras. La quema de edificios públicos, el ataque a la policía, los disturbios callejeros hacen pensar que estas manifestaciones son diferentes o mucho más peligrosas para el régimen que otras anteriores, pero no olvidemos una cosa: aquello es un estado fascista, Un poquito fascista, sí. aquello es un estado fascista de verdad, como Venezuela, donde la invasión de la policía en los ámbitos de la vida privada es inmensa, donde la persecución es encarnizada y donde los recursos que tiene el Estado para someter a su población pasan, por ejemplo, por que, como decía la crónica del País, que acabamos de repasar así rápidamente, contra los manifestantes se está utilizando munición real. Ujú. Eso es una cosa que los estados no fascistas no pueden hacer. No, no. De manera que ojalá estas manifestaciones derroquen a esa tiranía y devuelvan a los persas y también, sobre todo, a las persas un modo de vida acorde con la libertad, pero no echemos las campanas al vuelo. No, no. Como has dicho, ha pasado más veces, sí. No sé, sí ha pasado más veces, como hemos dicho, y también hay que pensar que un país como Irán a lo mejor sí que podría convertirse en otra cosa a partir de estas manifestaciones con algo de ayuda extranjera. ¿Y en quién estoy pensando con ayuda extranjera? A ver, En Donald Trump y en Israel. voy a preguntarle una cosa. El cortocircuito este de la izquierda con este tema, me lo pregunto de verdad, ¿eh? ¿Puede tener algo que ver con
la confrontación de Irán-Israel y que, claro, si te atacas a un enemigo de tu enemigo, o das bola o quieres derrocar el régimen que es enemigo de tu enemigo, es como... Geopolíticamente, la izquierda española, ujú, la izquierda radical española, está más cerca del régimen de Irán que del gobierno de Israel. sí, La guerra de Gaza no era una guerra contra los palestinos solamente, claro. era una guerra contra los iraníes. Ujú, Los ataques a Hezbollah, que estaba en el Líbano, eran ataques contra Irán. claro. Los proxies de Irán son los que han combatido a Israel. El 7 de octubre fue un atentado iraní en Israel utilizando a Hamas. Entonces, de manera geopolítica, no es casualidad que justo cuando Irán está viviendo estas protestas, Podemos se ponga a movilizar a su gente para manifestarse contra un partido de baloncesto. No es casualidad.